He invertido los últimos 3 días en recrear por mi propia cuenta completamente desde cero el primer capítulo de Poppy Playtime, y he de decir que me ha quedado fenomenal, ya que le he añadido salas completamente nuevas jamás antes vistas, como la cafetería, el complejo de oficinas y el teatro. Y en este video te explicaré cómo puedes jugar el capítulo 1 de Poppy Playtime reimaginado, completamente gratis, cómo completártelo, cómo fue que lo hice y cómo tú puedes hacer tu propio juego de Poppy Playtime usando nada más que Roblox. ¿Quieres saber cómo? Entonces quédate para averiguarlo. Pero antes de comenzar debo recordarte que te suscribas al canal, ya que estamos cerca finalmente de llegar a mi esperada cifra de 500,000 suscriptores. Y a este video le he invertido mucho tiempo y dinero, por lo que si quieres apoyarme de verdad, quédate hasta el final. Suscríbete si no lo has hecho y deja un comentario sobre qué te ha parecido mi mapa una vez que lo termines. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches. Empecemos. Antes de empezar este video quería decirte que en menos de 10 días vamos a sacar este nuevo juego llamado Stars Collapse, en el que hemos estado trabajando los últimos 3 años y donde apareceré yo y varios colegas. Sería muy genial si te pasas por el tráiler oficial para que puedas ver todas las mejoras que hemos hecho. Bueno, antes de empezar con este maremoto de información que tengo que decirles, tenemos que aclarar una sola cosa, y es que soy un hipócrita. Soy un hipócrita porque en mi video de Poppy Playtime Forever, el nuevo spin-off multijugador de Poppy Playtime, he dicho que el juego no lo jugaría todos los días, siendo que era un juego algo vacío de contenido y que no era malo, pero no era para mi gusto. Y les mentí porque he invertido los últimos 3 o 4 días en crear mi propio mapa, mi propia experiencia y mi propio fangame. Les había dicho que por supuesto el juego se mantendría vivo gracias al aporte de la comunidad, creando mapas desde cero que recrearan sus propias experiencias distintas, y como no podía faltar, decidí sumármeles para trabajar yo mismo en mi propio mapa, que ahora es un remake completo del primer capítulo de Poppy Playtime. Y ahora que el mapa está finalmente completo y ya lo puedes jugar ya mismo, tengo que decirles que tengo planes muy grandes para recrear todos y cada uno de los capítulos de Poppy Playtime, incluidos los mapas de Project Playtime, de manera gratuita para que tú puedas jugarlos en nada más y nada menos que Roblox, completamente gratis, fácil y sencillo. Evidentemente necesito de su apoyo para poder hacerlo y que tengan paciencia, ya que conforme vayan metiendo más actualizaciones, seguramente haga más mapas distintos para que puedan divertirse e incluso juguemos juntos. Tengo que decirles que el proceso de creación no fue para nada sencillo, además de que tomando en cuenta que el creador de mapas cuando salió el juego estaba algo bug y todavía lo sigue estando, me ha costado entender ciertas mecánicas que fueron incluidas. Pero bueno, comencé este mapa colocando nada más que la zona principal, en la que me tardé particularmente más tiempo. De hecho, la entrada era el plato principal del juego, y lo que quería es que todos, una vez que entraran, pudieran notar que estaban viendo el capítulo 1 de Poppy Playtime, con esa atmósfera que te transmite el capítulo 1, pero por supuesto con un poco de sentido lógico, además de un considerable bajón gráfico al ser un juego de Roblox. Pero toda la estética se seguía conservando, que era lo más importante. Era fácil notar y ver que estabas en el capítulo 1 de Poppy Playtime con el televisor acá, la mesa de enfrente de la recepción y por supuesto un dibujo de Huggy Wuggy que gritaba que estabas revisitando el lugar donde comenzó todo. Pero aquí no acaba la cosa. Como es un spin-off de Poppy Playtime y evidentemente Forever no tiene todas las herramientas que necesito para poder crear por completo y que sea una réplica exacta del primer capítulo, decidí tomarme ciertas libertades creativas, de pasar de ser una copia del primer capítulo pero en Roblox, que como este deben haber cientos y cientos de reinterpretaciones por ahí no oficiales, ojito con eso, a hacer algo totalmente renovado y ampliado. Decidí extender muchísimo más el mapa y dedicarme a recrear desde mi punto de vista cómo se verían esas salas a las que no tuvimos acceso en el primer capítulo, como la cafetería de la que antiguamente podríamos haber accedido, así como el antiguo complejo de oficinas que está protegido por 2 manos del Grab Bag. Esta vez decidí ampliarla y darle un uso, al igual que la zona del teatro, que si bien ya teníamos también una idea de cómo es que luciría, decidí eliminarla de la idea y colocar un montón de barreras con escombros, ya que, bueno, está el teatro de Project Playtime y requeriría muchísimo más tiempo el tener que hacer este teatro, además de recursos que evidentemente no tengo, por lo que decidí no darle acceso al jugador a ese lugar, sino que tuviera que atravesar la zona de innovación, de la que tampoco tenemos acceso en el capítulo 1, para así llegar finalmente al almacén del teatro, donde encontraremos no solamente decorativos de Project Playtime, sino también a nuestro amigo Boxy Boo, pegándose una buena siesta. Solo no lo molestes demasiado.
También le agregué usos a la sala de la tienda de juguetes, donde podrás encontrar fusibles para resolver un puzzle y algunas otras salas más que fueron renovadas, como la sala de seguridad y la primerita tienda de juguetes que hay en la entrada. Para el centro donde se encuentra Huggy Wuggy decidí no colocarlo ahí, ya que eso haría que todos murieran demasiado rápido una vez que entraran al mapa, por lo que en su reemplazo decidí colocar un cartón de él. Traté de colocarlo con la inteligencia artificial desactivada, pero simplemente está demasiado bugueado como para seguirlo intentando. Y para las demás áreas, nada más tienes que resolver los primeros puzzles que te llevarán de inmediato a la zona del Make a Friend. Acá tuve que ingeniármelas, ya que en primer lugar no era posible replicar un lugar exactamente igual al del capítulo 1, ya que ni existe dentro de este juego un Make a Friend, ni existe maquinaria de fabricación como la viste en la fábrica de Poppy Playtime. Por ende, tuve que hacer de este lugar un almacén bastante grande, lleno de otros objetos industriales y simular que la máquina expendedora de chicles, de donde por cierto puedes revivir ya sea acá o al inicio del juego, fuera una especie de reemplazo para el Make a Friend. De todos modos, lo que tienes que hacer es bastante sencillo, y es que solamente debes de huir por el pasillo largo y evitar que te coma el Hugo Alberto, y todo estaría solucionado. Además de que el tema de colocar bien los puzzles y que estén bien conectados suele ser un poco confuso para algunas personas, pero si necesitan tutoriales yo les recomiendo muchísimo ver los videos de Pepe, que se ha dedicado los últimos días a desentrañar todo lo que tiene oculto Poppy Playtime Forever, y es bastante útil a la hora de tener que hablar de este videojuego, pues fue gracias a él que pude hacer funcionar tanto la IA de Huggy Wuggy como el puzzle de electricidad con cable. De todos modos, ustedes mismos a través del creador de mapas serán capaces de poder crear sus propios mapas customizables y basados en cualquier tipo de temática que más les plazcan. Pues para jugar mi mapa completo nada más tienes que haberte terminado la campaña completa de Poppy Playtime Forever, es decir, el modo campaña que te sale literalmente al inicio que sirve como tutorial. Y una vez hecho eso ya tendrás acceso al creador de mapas y en este apartado vas a ponerte este código que podrás encontrar también en la descripción de este video. De esta manera activarás el mapa y podrás completarlo por tu propia cuenta. En la sala también serás capaz de crear tu propio mapa a través del Map Maker, que te dará una infinidad de opciones tanto para decorar, llenar de puzzles y por supuesto ambientar tu propio mapa de Poppy Playtime. De esta manera será muchísimo más sencillo que te acostumbres a la creación de mapas y estos puedan destacar. Ahora yo te invito a que juegues el primer capítulo de Poppy Playtime completamente gratis utilizando el código que ves en pantalla o viéndolo en la descripción. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.